Dejó una nota de disculpa en un auto rayado, prometiendo pagar los daños sin importar el costo. Lo que no sabía era que el auto pertenecía a un jefe de una organización criminal y la factura de la reparación ascendía a 1.450.000 pesos. Pero a él no le interesaba su dinero. Le interesaba la tímida maestra que demostró más honestidad en una nota de lo que nadie en su peligroso mundo había hecho jamás. Las manos de Emilia le temblaban mientras miraba el largo rayón plateado que cruzaba la puerta del auto azul medianoche. La lámpara del estacionamiento proyectaba sombras duras que hacían que el daño se viera aún peor. No, 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 susurró, su aliento empañándose en el frío aire de noviembre. La gala benéfica estaba terminando dentro del hotel donde exitosos empresarios se mezclaban con champaña. Emilia solo había asistido porque el director de la escuela insistió en que todos los maestros se presentaran para socializar con posibles donantes. Había pasado 2 horas miserables bebiendo una sola copa de vino en un rincón, contando los minutos hasta que pudiera escapar. Ahora el auto que había golpeado no era solo caro, era una obra de arte. Incluso con la poca luz, Emilia podía ver el cuero cosido a mano a través de las ventanas y los detalles cromados que probablemente costaban más que su salario anual. Se había distraído, jugueteando con su teléfono mientras salía de reversa, y no lo había visto estacionado en las sombras. Su Honda Civic del 2008 estaba allí inocentemente, su parachoques perfectamente alineado con la escena de su crimen. Emilia miró hacia la entrada del hotel. Podría simplemente irse. Nadie la había visto. El estacionamiento estaba casi vacío y el valet había entrado. Pero incluso mientras el pensamiento cruzaba su mente, la culpa le retorció el estómago. Su madre la había educado mejor que eso. Rebuscó en su bolso, encontrando solo un ticket de compra y una pluma. En la parte de atrás garabateó: «Lo siento mucho. Accidentalmente golpeé su auto al salir de la gala. Por favor, contácteme y pagaré todas las reparaciones sin importar el costo. De nuevo, pido disculpas profundamente por mi descuido. Emilia Flores, 147. Metió la nota debajo del limpiaparabrisas, echó un último vistazo al daño que había causado y condujo a casa con el corazón latiéndole a 1000. A unos 19 kilómetros de distancia, en la ciudad, Leonardo Vidal estaba sentado en su estudio, revisando las grabaciones de seguridad de los negocios de transporte marítimo de su difunto padre. Los números no cuadraban, lo que significaba que alguien le estaba robando. Leonardo llevaba las operaciones familiares solo 8 meses desde el asesinato de su padre, y los buitres ya estaban acechando. Marcos, su mano derecha, apareció en el umbral. El valet acaba de llamar del hotel. Alguien golpeó el Ferrari del 61. La mandíbula de Leonardo se apretó. El Ferrari 250 GT, California Spider, no era solo un auto. Había sido el favorito de su padre, uno de los solo 55 jamás fabricados. Leonardo lo había conducido esa noche como un mensaje a las otras familias. Los Vidal seguían siendo fuertes, intocables. Aparentemente, no lo suficientemente intocables como para evitar accidentes de estacionamiento. ¿Qué tan grave? Un largo rayón en el lado del conductor. El valet encontró una nota. Leonardo extendió la mano y Marcos le pasó un ticket de compra arrugado. Mientras leía la escritura cuidada, su expresión cambió de irritación a sorpresa. «Emilia Flores», murmuró. Luego levantó la vista bruscamente. «Verifica el nombre». Marcos ya estaba tecleando en su teléfono. 30 segundos después, leyó: «Emilia Flores, 27 años, maestra de primaria en la escuela primaria La Ribera. Sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de estacionamiento. Vive sola en un apartamento de una recámara en...». Hizo una pausa. Sus ojos se abrieron de par en par. «Jefe, esa es la escuela de Nicolás. Es su maestra». Leonardo se recostó en su silla, una sonrisa lenta extendiéndose por su rostro. Nicolás, de 8 años, había estado batallando desde la muerte de su padre. Había dejado de hablar con la mayoría de los adultos, tenía rabietas y se negaba a hacer su tarea. La terapeuta familiar dijo que estaba procesando un trauma.
Luego, hace 3 meses, Nicolás fue asignado a la clase de tercer grado de la señorita Flores. El cambio había sido notable. Nicolás comenzó a llevar a casa dibujos e historias. Con entusiasmo le contaba a Leonardo sobre experimentos científicos y los libros que la señorita Flores leía en voz alta. La semana pasada, incluso había hecho un amigo. Cuando Leonardo asistió a la junta de padres, vio por qué. La señorita Flores había sido amable pero honesta, diciéndole que Nicolás era brillante, pero que estaba sufriendo. Había mirado a Leonardo directamente a los ojos, algo que pocos se atrevían a hacer, y prometió que no se rendiría con su hermano. Leonardo había salido de esa reunión pensando en ella durante días. La forma en que nerviosamente se metía el cabello detrás de la oreja, cómo su voz había sido suave pero firme al discutir las necesidades de Nicolás, el cuidado genuino en sus ojos. Y ahora ella había golpeado su auto y dejado una nota prometiendo pagar sin importar el costo. «Jefe», preguntó Marcos con cautela, «¿quiere que la contacte por la mañana?» Leonardo estudió la nota de nuevo, trazando con el pulgar las palabras de disculpa. La mayoría de las personas que lo perjudicaban huían o mentían. Emilia Flores había hecho algo que casi nadie en su mundo hacía. Había asumido la responsabilidad y pedido arreglarlo. «No», dijo Leonardo en voz baja, «yo me encargaré de esto personalmente». Las cejas de Marcos se alzaron. «¿Personalmente? Es solo un rayón. Es la maestra de Nicolás». Leonardo se puso de pie, guardando la nota en el bolsillo de su chaqueta. «Y tengo curiosidad por alguien lo suficientemente honesta como para dejar una nota, pero lo suficientemente nerviosa como para escribirla en un ticket de compra. ¿No va a asustarla?» La sonrisa de Leonardo se volvió fría. «Claro que no. La señorita Flores es importante para mi hermano, pero creo que ella y yo deberíamos tener una conversación sobre la responsabilidad, las consecuencias». Hizo una pausa junto a la ventana, contemplando la ciudad resplandeciente. «¿Y cuánto le va a costar ese rayón?» Marcos se removió incómodo. La estimación de la reparación ya llegó. 1.450.000 pesos. Pintura original de 1961. «Entonces supongo», dijo Leonardo suavemente, «que la señorita Emilia Flores está a punto de aprender que la honestidad tiene un precio muy caro». Levantó su teléfono, ya planeando la reunión de mañana. No la asustaría. Nicolás nunca lo perdonaría, pero disfrutaría viendo a la tímida maestra que había evitado el contacto visual durante su conferencia intentar explicar cómo había logrado golpear el auto más raro del estacionamiento. Y quizás, solo quizás, finalmente entendería por qué no podía dejar de pensar en ella. Afuera la ciudad brillaba con secretos y mentiras, pero en algún lugar, en un modesto apartamento, una mujer honesta probablemente yacía despierta, preocupada por una deuda que no podría pagar. Leonardo casi se sintió culpable por lo que estaba planeando. Casi. Emilia apenas había dormido. Había pasado la mitad de la noche investigando autos antiguos y la otra mitad calculando cuántos años le llevaría pagar las reparaciones con su salario de maestra. Los números no eran alentadores. Llegó a la escuela primaria La Ribera a las 7:30, más temprano de lo habitual, esperando que la rutina de preparar su aula calmara sus nervios. No fue así. Cada vez que acomodaba el rincón de lectura o escribía los problemas de matemáticas del día en la pizarra, su mente regresaba a ese hermoso auto azul y al daño que había causado. A las 8:15, sus alumnos comenzaron a llegar. Nicolás Vidal fue uno de los primeros. Sus ojos oscuros se iluminaron al verla. «Señorita Flores, ¿adivina qué? Leonardo dijo que tal vez venga al festival de otoño la próxima semana». La sonrisa de Emilia se sintió forzada. «Eso es maravilloso, Nicolás». No mencionó que probablemente le entregarían una demanda antes de que el festival siquiera ocurriera. La mañana pasó lentamente. Emilia enseñó fracciones y palabras de vocabulario en piloto automático, su estómago revuelto por la ansiedad. Durante el recreo, revisó su teléfono obsesivamente, esperando una llamada de un abogado o de un enojado dueño de auto. Nada.
Quizás aún no habían encontrado la nota. Quizás. Señorita Flores, la secretaria de la escuela, la señora Rosario, apareció en su puerta, luciendo nerviosa. Hay 2 caballeros aquí para verla. Están esperando en la oficina principal. La sangre de Emilia se heló. ¿Dijeron que querían? No, pero la señora Rosario bajó la voz. Llevan trajes muy caros, querida, y son muy educados, pero muy insistentes. Esto era todo. Emilia se alisó el cardigan con manos temblorosas y siguió a la señora Rosario por el pasillo. A través de la ventana de la oficina, pudo ver a 2 hombres de pie cerca del escritorio del director. Ambos vestían trajes oscuros que probablemente costaban más que su auto. Uno era mayor, con canas en las sienes. El otro era más joven, con una constitución que indicaba que pasaba su tiempo libre rompiendo cosas. Parecían sacados de una película de crimen. Señorita Flores, el mayor sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. Mi nombre es Marcos. Este es mi asociado, Dante. Estamos aquí en nombre del señor Vidal. Le gustaría hablar con usted. Yo... La voz de Emilia se quebró. Dejé una nota. Prometo pagar por todo. Lo sabemos, dijo Marcos con suavidad. El señor Vidal prefiere discutir el asunto en persona. Si nos acompaña, por favor, ahora mismo. Emilia miró hacia su aula. Tengo alumnos. Ya está arreglado. El director, el señor Herrera, apareció desde su oficina luciendo nervioso y ansioso por complacer. Yo cubriré su clase, Emilia. Estos caballeros me han asegurado que estará de regreso en 1 hora. Emilia quiso discutir, insistir en que esto era inapropiado, pero la forma en que Marcos permanecía paciente, inamovible, dejó claro que en realidad no tenía elección. Bien, susurró, déjame buscar mis cosas. La caminata hasta el estacionamiento se sintió surrealista. Un elegante Mercedes negro esperaba en la acera, tan fuera de lugar en la escuela primaria como los 2 hombres que la flanqueaban. Marcos abrió la puerta trasera, indicándole que entrara. Emilia se deslizó dentro, con el corazón latiéndole. El interior olía a cuero y colonia cara. Dante se sentó al volante mientras Marcos se sentaba a su lado, manteniendo una distancia respetuosa. ¿A dónde vamos?, preguntó Emilia, odiando lo pequeña que sonaba su voz. A la residencia del señor Vidal. Es un trayecto de 15 minutos. ¿Me va a demandar? La expresión de Marcos se suavizó ligeramente. El señor Vidal simplemente quiere hablar. Señorita Flores, no está en peligro. Pero Emilia notó que Dante la observaba por el retrovisor y no se sintió tranquila. Condujeron por barrios cada vez más elegantes hasta que el Mercedes giró en un camino privado bordeado de rejas de hierro y muros de piedra. Al final se alzaba una villa que parecía sacada de la costa italiana, toda de baldosas color crema y terracota, rodeada de jardines bien cuidados. A Emilia se le cayó el estómago. Quienquiera que fuera el dueño de ese auto no era solo rico, era obscenamente rico. Marcos la condujo a través de un vestíbulo de mármol y a un estudio lleno de muebles de madera oscura y cuero. Las ventanas de piso a techo daban a la ciudad. Y de pie junto a esas ventanas, silueteado contra la luz de la mañana, estaba un hombre que Emilia reconoció inmediatamente. Leonardo Vidal se volvió y sus ojos oscuros se encontraron con los de ella. Era el hermano mayor de Nicolás, el que había asistido a la junta de padres el mes pasado. Emilia lo recordaba claramente, alto, impecablemente vestido, con un rostro que parecía sacado de la pantalla de cine y una intensidad que la había puesto nerviosa. Se había tropezado con sus palabras durante toda la reunión. Señorita Flores, su voz era suave, culta y demasiado tranquila para alguien cuyo auto ella había destruido. Gracias por venir. Realmente no tuve elección, soltó Emilia, para arrepentirse inmediatamente. Pero los labios de Leonardo se curvaron en una media sonrisa. No, supongo que no. Por favor, siéntese. Tenemos mucho que discutir sobre su accidente. Señaló una silla frente a su escritorio y Emilia se sentó sintiéndose como una estudiante llamada a la oficina del director. Excepto que los directores no tenían guardias armados ni villas que pudieran albergar a 50 personas. Señor Vidal,
comenzó Emilia, obligándose a mirarlo a los ojos. Lamento mucho lo de su auto. Pagaré las reparaciones. Solo necesito establecer un plan de pago. 1.450.000 pesos, interrumpió Leonardo suavemente. El número flotó en el aire como una sentencia de muerte. El mundo de Emilia se tambaleó. ¿Qué? La estimación de los daños. 1.450.000 pesos. Leonardo se sentó en el borde de su escritorio, estudiándola con una concentración inquietante. Dígame, señorita Flores, ¿cómo planeaba pagar eso exactamente? Emilia no podía respirar. 1.450.000 pesos. Había esperado que las reparaciones fueran caras, quizás hasta 170.000 pesos. Pero esto era imposible. Eran todos sus ahorros, 2 años de salario, su futuro desmoronándose en polvo. Yo apretó los brazos de la silla. Conseguiré un préstamo o puedo establecer un plan de pago. Le pagaré, lo prometo, aunque lleve años. Leonardo la observó con una expresión que no podía descifrar. ¿Cuánto gana anualmente, señorita Flores? No veo cómo eso es. Sígame la corriente. Las mejillas de Emilia se sonrojaron. 420.000 pesos antes de impuestos. Así que después de impuestos, alquiler, comida, servicios públicos. Leonardo inclinó la cabeza. ¿Está ofreciendo pasar la próxima década pagándome por un rayón en un auto? Sí. Emilia levantó la barbilla, incluso mientras las lágrimas amenazaban con salir. Dañé su propiedad. Asumo la responsabilidad por ello. Algo parpadeó en el rostro de Leonardo. Sorpresa, quizás, o algo más suave. Se quedó en silencio un largo momento, luego se apartó del escritorio y caminó hacia la ventana. Mi hermano habla de usted constantemente, dijo, dándole la espalda. La señorita Flores nos deja hacer experimentos científicos. La señorita Flores me ayudó con mi lectura. La señorita Flores dice que soy inteligente. Se volvió y su expresión era más amable que antes. ¿Sabe lo que ha hecho por Nicolás? Emilia parpadeó ante el cambio repentino. Solo estoy haciendo mi trabajo. No. La voz de Leonardo fue firme. Está haciendo más que eso. Nicolás se estaba ahogando antes de su clase. Enojado, aislado, quedándose atrás. Usted lo alcanzó cuando nadie más pudo, incluyéndome a mí. Se acercó y el corazón de Emilia le latió a 1000. Así que, permítame ser muy claro, señorita Flores. No voy a aceptar su dinero. ¿Qué? Emilia se puso de pie abruptamente. Pero el auto está asegurado. Y francamente, tengo otros 17 vehículos. Leonardo se cruzó de brazos. Lo que no tengo es alguien que se preocupe por mi hermano como usted. Eso vale más que 1.450.000 pesos. Emilia lo miró confundida y sospechosa. No entiendo. Envió hombres a mi escuela. Me trajo aquí. ¿Por qué haría todo esto si solo va a perdonar la deuda? Porque quería conocer a la mujer lo suficientemente honesta como para dejar una nota, pero lo suficientemente asustada como para escribirla en un ticket de compra. Un toque de diversión rozó sus labios, y no me decepcionó. Esto no tiene sentido, dijo Emilia, la frustración superando su miedo. La gente no perdona deudas así. ¿Qué quiere de mí? La pregunta flotó entre ellos, cargada de implicaciones que Emilia no había pretendido. Los ojos de Leonardo se oscurecieron, y por un momento algo peligroso parpadeó allí, algo que la hizo dolorosamente consciente de que estaban solos en esa enorme casa. Luego retrocedió, dándole espacio. Nada, señorita Flores. No quiero nada de usted, excepto que continúe siendo la maestra de Nicolás. Su voz era mesurada, controlada. Considere la deuda saldada. No. La palabra los sorprendió a ambos. Emilia apretó los puños. No estaré en deuda con nadie, especialmente con alguien que no conozco. Tiene que haber algo. ¿Por qué? Leonardo interrumpió, genuinamente curioso ahora. ¿Por qué no puede aceptar esto? Porque nada es gratis. La voz de Emilia se elevó. Todo el mundo quiere algo, y no lo conozco, señor Vidal. No sé por qué vive en una villa o por qué tiene guardias,
¿O por qué su hermano de 8 años es llevado a la escuela en un auto blindado? Se detuvo, dándose cuenta de que había dicho demasiado. La expresión de Leonardo se endureció por completo. Cuando volvió a hablar, su voz era de hielo. Mi hermano es llevado en un auto blindado porque nuestro padre fue asesinado frente a nosotros hace 9 meses. ¿Es suficiente explicación para usted? La mano de Emilia voló a su boca. Dios mío, lo siento mucho. Nicolás nunca dijo. Nicolás no habla de eso. Leonardo se volvió, sus hombros rígidos, con nadie, excepto aparentemente en las historias que escribe para su clase sobre superhéroes que salvan a sus padres. El dolor en su voz hizo que el pecho de Emilia le doliera. Había leído esas historias, visto el tema recurrente de la pérdida y el rescate, pero no las había conectado con la realidad. ¿Cómo pudo haber sido tan ciega? Señor Vidal, Leonardo, la corrigió en voz baja. Y debería irse. Marcos la llevará de regreso a la escuela. Pero Emilia no se movió. Pensó en la brillante sonrisa de Nicolás esa mañana, en la forma en que había mencionado que su hermano vendría al festival, en este hombre que claramente cargaba con el peso de la tragedia de su familia mientras intentaba proteger a un niño de 8 años de un mundo peligroso. Lo siento, dijo suavemente, por lo que le pasó a su padre y por ser insensible ahora mismo. Leonardo la miró y parte del hielo en su expresión se derritió. Es la primera persona en meses que se disculpa sin querer nada a cambio. Todavía quiero arreglar esto, insistió Emilia. El auto está bien, pero si insiste en el pago. Los labios de Leonardo se curvaron ligeramente. Nicolás mencionó que su aula necesita libros nuevos. Permítame donarlos. Eso no es. Haría feliz a Nicolás y aliviaría su conciencia. Leonardo se dirigió hacia la puerta. ¿Tenemos un trato, señorita Flores? Emilia quiso discutir más, pero pudo ver el agotamiento debajo de su exterior sereno. Este hombre estaba librando batallas que ella no podía imaginar, y de alguna manera ella se había topado con su vida en el peor momento posible. Trato, dijo finalmente, pero llevaré la cuenta de cada peso. La risa de Leonardo fue inesperada y genuina. No esperaría menos. A 3 cuadras de la Villa Vidal, un sedán gris estaba estacionado debajo de un árbol de jacarandá. Sus ocupantes observaban a través de las ventanas polarizadas. ¿Quién es ella?, preguntó el pasajero, tomando fotos mientras Emilia salía de la casa con Marcos. El conductor, un hombre enjuto llamado Víctor, hizo zoom en el rostro de Emilia. No lo sé, pero estuvo allí 20 minutos. Eso no es una visita social. Podría ser una mensajera o una abogada. Vestida como una bibliotecaria. Víctor observó al Mercedes alejarse con Emilia dentro. No, esto es otra cosa. Revisa sus placas cuando regrese a su auto. El pasajero tomó nota. ¿Crees que Vidal está haciendo nuevas conexiones después de lo que le hicimos a su padre? Sería estúpido si no lo hiciera. Víctor encendió el motor. El jefe necesita saber esto. Si Leonardo está trayendo jugadores externos, necesitamos saber quiénes son antes de que se conviertan en un problema. Siguieron a distancia, observando cómo el Mercedes regresaba a Emilia a la escuela primaria La Ribera. Cuando ella bajó y se apresuró a entrar, ambos hombres notaron cómo miró nerviosamente por encima del hombro. Está asustada, observó el pasajero. Bien, la gente asustada comete errores. Víctor sacó su teléfono. Llamo a Demetrio. Quiero vigilancia sobre ella, antecedentes completos, rutina, debilidades. ¿Por una mujer? La sonrisa de Víctor era fría. Los Vidal perdieron a su padre. Ahora Leonardo tiene a ese hermano menor de quien preocuparse. ¿Sabes lo que eso significa? Palanca. Exacto. Y si esta mujer le importa a Leonardo, entonces nos importa a nosotros. De vuelta en la villa, Leonardo estaba en su estudio, mirando el lugar donde Emilia se había sentado. Su desafío lo había sorprendido. La mayoría de la gente se desmoronaba bajo presión o se esforzaba por complacerlo. Emilia no había hecho ninguna de las dos cosas. Lo había desafiado, insistido en la responsabilidad y lo había reprendido cuando él había sido frío. Era refrescante, peligrosamente refrescante. Marcos entró, cerrando la puerta tras él. Tenemos un problema.
El momento de distracción de Leonardo se evaporó. ¿Qué clase? El equipo de Demetrio. Dos de ellos estaban estacionados por la calle cuando trajimos a la señorita Flores. Marcos mostró las grabaciones de seguridad en su tableta. Nos siguieron hasta la escuela, la están vigilando. La sangre de Leonardo se heló. Demetrio Morales dirigía la organización criminal que había estado invadiendo el territorio Vidal durante meses. Eran los principales sospechosos en el asesinato de su padre, aunque Leonardo aún no había podido probarlo. Las dos familias estaban atrapadas en una guerra silenciosa, sin violencia abierta, solo movimientos estratégicos y contramovimientos. Hasta ahora. ¿Creen que ella está conectada con nuestras operaciones?, dijo Leonardo en voz baja. Tiene que ser. ¿Por qué otra razón traer a una civil a la villa a plena luz del día? El tono de Marcos era respetuoso pero directo. Con respeto, jefe, usted la expuso. La mandíbula de Leonardo se apretó. Marcos tenía razón. Había estado tan concentrado en conocer a Emilia, en entender a la mujer que había dejado esa nota, que no había considerado cómo se vería para sus enemigos. Una mujer extraña llevada a la casa Vidal en medio de una guerra territorial. Por supuesto, la gente de Demetrio asumiría que era importante. ¿Qué tan en peligro está ella? Depende de lo que crean que sabe. Marcos dudó. Si creen que es una mensajera o informante, intentarán secuestrarla para interrogarla. Si creen que es solo palanca, no necesitaba terminar. Leonardo sabía exactamente lo que les pasaba a las palancas en su mundo. Pongan un equipo de protección sobre ella inmediatamente, ordenó Leonardo. Turnos rotativos, a distancia discreta, que ella no los note a menos que haya una amenaza. Ya está hecho. Envié a Antonio y Lucas. Ya están estacionados cerca de la escuela. Marcos hizo una pausa. Pero jefe, ella lo notará eventualmente, y cuando lo haga, tendrá preguntas. Entonces lo afrontaremos cuando suceda. Leonardo se dirigió a su escritorio, abriendo mapas de la ciudad en su computadora. ¿Qué hay de Nicolás? Su seguridad es estricta. Duplicamos el equipo después de la muerte de su padre. Triplíquenlo. Si Demetrio sabe de la señorita Flores, podría reconsiderar a Nicolás como objetivo. El pensamiento hizo que la visión de Leonardo se nublara de rabia. Se suponía que Nicolás estaba fuera de los límites, una regla tácita incluso entre criminales, pero a Demetrio Morales nunca le habían importado mucho las reglas. Podría decírselo, sugirió Marcos con cautela, explicarle la situación y... ¿Decirle qué? Lo siento, señorita Flores, pero al traerla a mi casa he puesto un blanco en su espalda. La risa de Leonardo fue amarga. Entraría en pánico, renunciaría a su trabajo, desaparecería y Nicolás perdería lo único estable en su vida. Entonces, ¿simplemente la vigilamos? ¿Esperando que el equipo de Demetrio no haga un movimiento? La vigilamos, la protegemos y descubrimos qué planea Demetrio antes de que actúe. La voz de Leonardo se endureció. Y si alguien le pone una mano encima, dejaremos muy claro qué sucede cuando se amenaza a alguien bajo protección Vidal. Marcos asintió, reconociendo el cambio en el tono de Leonardo. Había visto esa mirada antes, el cálculo frío que precedía a la violencia. Informaré al equipo. ¿Y el apartamento de la señorita Flores? Cámaras de seguridad en la parte delantera y trasera de su edificio. Quiero saber quién se acerca a menos de 15 metros de su puerta. Leonardo abrió el expediente de Emilia en su pantalla, la verificación de antecedentes que Marcos había hecho esa mañana. Y consígueme todo sobre su rutina. ¿Dónde compra? ¿Qué ruta toma para ir a casa? ¿A dónde va los fines de semana? Jefe, ¿es necesario? Leonardo lo interrumpió. La gente de Demetrio ya la está vigilando. Necesito saber todo lo que ellos saben. Y más. Marcos se fue a hacer los arreglos, y Leonardo se quedó solo con la información de Emilia brillando en su pantalla. Su vida era tan simple, tan normal. Café matutino en la misma cafetería 3 veces por semana. Compras de comestibles los domingos por la tarde. Noches de cine los viernes con alguien llamado Sofía, probablemente una amiga. Sin familia cerca. Sin novio. Nadie que notaría si desaparecía.
Las manos de Leonardo se cerraron en puños. Había cometido un error masivo de juicio, y Emilia Flores iba a pagar el precio a menos que lo arreglara rápidamente. Su teléfono zumbó con un mensaje de texto de un número desconocido. Interesante visita la que tuviste esta mañana. Saludos, Demetrio. El bastardo lo estaba provocando. Leonardo respondió, aléjate de ella, no es nadie. La respuesta llegó inmediatamente. Entonces no te importará si le preguntamos nosotros mismos. Leonardo lanzó el teléfono al otro lado de la habitación, donde se hizo pedazos contra la pared. Emilia pasó el resto del día en una nebulosa. Sus alumnos completaron sus hojas de trabajo de matemáticas mientras ella miraba la pizarra, reviviendo los eventos de la mañana. La fría revelación de Leonardo sobre el asesinato de su padre. La forma en que su voz se había suavizado al hablar de Nicolás. Ese inquietante momento en que la miró como si fuera un rompecabezas que no podía resolver. Y debajo de todo, una sensación persistente de que se había tropezado con algo mucho más complicado que un auto rayado. Para cuando sonó la campana final, a Emilia le dolía la cabeza. Llevó a sus alumnos al área de recogida, escaneando la fila de padres y autos que esperaban. Nicolás saltó hacia una camioneta negra donde esperaba un conductor de rostro severo. «Adiós, señorita Flores», gritó, agitando la mano con entusiasmo. Emilia le devolvió el saludo, luego se congeló. 2 autos detrás de la camioneta, había un sedán gris con ventanas polarizadas. Había visto ese mismo auto esa mañana cuando Marcos la había llevado de regreso a la escuela y ahora estaba allí de nuevo, estacionado en la acera. Coincidencia, se dijo a sí misma, hay muchos sedanes grises en la ciudad. Pero cuando caminó hacia su propio auto 20 minutos después, notó otro vehículo desconocido, un Camry azul oscuro, estacionado al otro lado de la calle. 2 hombres estaban sentados dentro, uno bebiendo café, ambos observando la entrada de la escuela. Las manos de Emilia le temblaron mientras abría su Honda. Estaba siendo paranoica. Esto era lo que sucedía cuando la gente rica con guardias armados te sacaba del trabajo para reuniones misteriosas. Condujo a casa, revisando su retrovisor obsesivamente. Nadie la siguió. Para cuando llegó a su edificio de apartamentos, casi se había convencido de que estaba exagerando. A la mañana siguiente, Emilia llegó temprano de nuevo, esperando que la rutina restaurara su sentido de normalidad. No fue así. El Camry azul estaba estacionado cuadra abajo. Los mismos 2 hombres dentro. Durante el almuerzo, su amiga Sofía la acorraló en la sala de maestros. A ver, suelta la sopa. ¿Qué pasó ayer? Herrera dijo que tuviste una reunión urgente con hombres de traje. Emilia debatió mentir, pero Sofía la conocía desde la universidad. Lo notaría inmediatamente. Accidentalmente rayé el auto de alguien en la gala. Querían discutir el pago. ¿Y eso requirió sacarte de la escuela con guardaespaldas? No eran guardaespaldas, protestó Emilia débilmente. Sofía levantó una ceja. Sí, los vi. Parecían que desayunaban clavos. ¿De quién era el auto que golpeaste? Solo de alguien adinerado. Ya está resuelto. ¿Adinerado cómo? ¿Como un doctor adinerado o como un jefe criminal adinerado? El silencio de Emilia fue una respuesta suficiente. Los ojos de Sofía se abrieron de par en par. Dios mío, Emilia Flores, ¿qué hiciste? Antes de que Emilia pudiera responder, sonó el teléfono del aula. La voz de la secretaria resonó. Señorita Flores, tiene una entrega, oficina principal. Emilia intercambió una mirada con Sofía y bajó. En la oficina, encontró 3 grandes cajas apiladas cerca del escritorio, y de pie junto a ellas, impecablemente vestido como siempre, estaba Leonardo. Se le revolvió el estómago. Señor Vidal, logró decir. ¿Qué hace aquí? Cumpliendo nuestro acuerdo, señaló las cajas. Libros nuevos para su aula. Nicolás ayudó a elegirlos. Emilia miró las cajas, luego a Leonardo, completamente desorientada. No tenía que entregarlos usted mismo. Quería hacerlo. Sus ojos se encontraron con los de ella. Y quería preguntarle si se une a Nicolás y a mí para tomar un café este fin de semana. Hay una reunión de planificación de recaudación de fondos, y Nicolás insiste en que debería estar allí.
No era realmente una pregunta. Y Emilia notó que varios miembros del personal observaban a través de la ventana de la oficina, incluido el señor Herrera, que parecía asombrado. No creo. Por favor, señorita Flores. La voz de Leonardo bajó aún más. Significaría mucho para Nicolás. Habla de usted constantemente y me gustaría discutir su progreso en un ambiente menos formal que las juntas de padres. La forma en que lo dijo sonaba razonable, incluso normal, pero Emilia captó algo más en su expresión. Urgencia, quizás, o una advertencia. Sábado por la tarde, se escuchó decir. Perfecto. Hay una cafetería en la calle de los Jacarandás. La Jacaranda, a las 2 aquellos. Cuando ella asintió, los hombros de Leonardo se relajaron ligeramente. Gracias, Nicolás estará encantado. Se fue tan suavemente como había llegado, y Emilia fue rodeada por maestras curiosas en cuestión de segundos. ¿Quién era ese?, preguntó Sofía. El hermano de Nicolás Vidal, dijo Emilia débilmente, observando por la ventana cómo Leonardo subía a un Mercedes que lo esperaba. Donó libros. Ese hombre podría donar una caja de cartón y yo le daría las gracias, murmuró otra maestra. Pero Emilia apenas la escuchó. Estaba observando el sedán gris de ayer alejarse de la acera, siguiendo el auto de Leonardo a una distancia prudente. Esa noche, el teléfono de Emilia sonó con un número desconocido. Casi no contestó, pero algo la hizo cogerlo. Señorita Flores, la voz de Leonardo, más seria que antes. Necesito que escuche con atención. Es posible que haya notado algunos autos desconocidos cerca de su escuela. La sangre de Emilia se heló. El sedán gris y el Camry azul. Son míos, dijo Leonardo, y el alivio la inundó. Un equipo de protección, solo una precaución. ¿Protección de qué? El silencio se extendió entre ellos. Cuando Leonardo finalmente habló, su voz estaba cuidadosamente controlada. Lo discutiremos el sábado en la Jacaranda. Por favor, no se preocupe, está perfectamente a salvo. Solo quería que supiera que esos hombres están allí para ayudar, no para dañar. Leonardo, ¿qué está pasando? El sábado, repitió firmemente. A las 2 p.m. Y Emilia, hasta entonces, siga su rutina habitual. No se desvíe, no tome atajos. Y si algo se siente mal, llame a este número inmediatamente. ¿Entendido? La mano de Emilia apretó el teléfono. Me está asustando. Lo sé, lo siento. Hizo una pausa. Pero necesito que confíe en mí hasta el sábado. ¿Puede hacer eso? Cada instinto le gritaba que exigiera respuestas ahora, que colgara y bloqueara su número, que huyera de lo que fuera esto, pero pensó en la sonrisa de Nicolás, en el dolor cuidadosamente controlado de Leonardo cuando había mencionado a su padre. Está bien, susurró. El sábado. Después de que colgó, Emilia se sentó en su sofá, mirando su teléfono. Equipo de protección, precauciones. No se desvíe de su rutina. ¿En qué se había metido? El sábado llegó envuelto en el sol de otoño y la creciente ansiedad de Emilia. Se cambió de ropa 3 veces antes de decidirse por unos jeans y un suéter gris suave, lo suficientemente casual como para no parecer que se esforzaba demasiado, lo suficientemente profesional como para mantener límites, porque los límites eran importantes. Leonardo Vidal era el tutor de Nicolás, nada más. El hecho de que hubiera pasado las últimas 3 noches soñando con sus ojos oscuros y el borde peligroso de su voz no significaba nada. La Jacaranda era una pequeña cafetería italiana, escondida entre una librería y una floristería. Emilia llegó 10 minutos antes y pidió un cappuccino, eligiendo una mesa cerca de la ventana donde podía observar la calle. Efectivamente, el Camry azul estaba estacionado a 2 cuadras. Equipo de protección. La frase todavía le provocaba escalofríos. Señorita Flores. Nicolás irrumpió por la puerta de la cafetería. Leonardo lo seguía a un ritmo más mesurado. El niño le echó los brazos a la cintura y ella no pudo evitar reír. Hola, Nicolás. ¿Emocionado por la recaudación de fondos? Leonardo dice que podemos hacer una venta de pasteles y le dije que usted hace las mejores galletas, así que tiene que ayudar. Nicolás se apartó, sus ojos oscuros,
tan parecidos a los de su hermano, brillaban de entusiasmo. ¿Lo sabía? Emilia miró a Leonardo, quien tuvo la decencia de parecer ligeramente avergonzado. Es muy persuasivo, dijo Leonardo, sacando una silla para Nicolás. ¿Café? Ya tengo uno, gracias. Leonardo pidió un espresso y un chocolate caliente para Nicolás. Luego se sentó frente a Emilia, bajo la cálida luz de la cafetería. Parecía menos intimidante que en su estudio. Su suéter gris carbón era casualmente elegante, y sin el telón de fondo de esa enorme villa, parecía casi normal. Casi. Entonces, dijo Emilia, desesperada por llenar el silencio, el Festival de Otoño. ¿Qué estamos planeando exactamente? Durante los siguientes 20 minutos, discutieron juegos de feria, horarios de voluntarios y si el tanque de agua era apropiado para la edad de los alumnos de tercer grado. Nicolás charló con entusiasmo y Leonardo escuchó con una atención que sorprendió a Emilia. No solo asintió distraídamente, hizo preguntas, recordó detalles e incluso sonrió ante las sugerencias más extravagantes de Nicolás. ¿Y si hacemos una temática de superhéroes?, sugirió Nicolás. Todos podrían disfrazarse. Es una gran idea, dijo Emilia con calidez. Podríamos hacer que los niños voten. ¿Ves, Leonardo? La señorita Flores lo entiende. Nicolás sonrió triunfante. La señorita Flores entiende muchas cosas, murmuró Leonardo. Su mirada se detuvo en Emilia de una manera que hizo que su pulso se acelerara. Cuando Nicolás se excusó para ir al baño, la atmósfera relajada cambió. La expresión de Leonardo se volvió seria. Le debo una explicación, comenzó. Sí, me la debe. Emilia mantuvo su voz firme. ¿Por qué necesito protección? Porque cometí un error. La honestidad de Leonardo la tomó por sorpresa. Cuando la traje a mi casa, la gente que me vigila asumió que usted era importante para mis intereses comerciales. La han estado vigilando para determinar qué sabe. ¿Qué sé yo? ¿Sobre qué? Hay cosas que no puedo discutir. La mandíbula de Leonardo se apretó. Mi familia tiene relaciones complicadas con otras familias de la ciudad. Cuando usted apareció en mi casa, esas otras familias se interesaron. El café de Emilia de repente le supo amargo. Está hablando de crimen organizado. Leonardo no se inmutó. Estoy hablando de proteger a mi hermano y a cualquiera asociado con nosotros en este momento. Eso la incluye a usted. Esto es una locura. Emilia se apartó de la mesa. Rayé su auto. Eso es todo. No estoy asociada con nada. Ellos no saben eso. La voz de Leonardo era baja. Urgente. Todo lo que saben es que pasó 20 minutos a solas conmigo. En su mundo, eso significa algo. Entonces dígales la verdad. ¿Cree que la creerían? Leonardo se inclinó hacia adelante. Una maestra de escuela daña un Ferrari de 68 millones de pesos. Deja una nota y yo simplemente perdono la deuda. Eso plantea más preguntas que respuestas. Emilia lo miró fijamente, la realidad cristalizándose con una claridad horrible. Debió haber aceptado mi dinero. Debió haberme demandado, hacerlo oficial, dejar claro que yo era solo alguien que golpeó su auto. Tiene razón. La admisión pareció costarle. Pero no quería su dinero, Emilia. Quería... Se detuvo, pasándose una mano por el cabello. No importa lo que quería. Lo que importa es mantenerla a salvo hasta que esto se calme. ¿Hasta que qué se calme? ¿De cuánto tiempo estamos hablando? Unas semanas, quizás menos. Leonardo miró hacia el baño, comprobando si Nicolás regresaba. Los hombres que la vigilan son míos. Son buenos y mantendrán su distancia. Solo mantenga su rutina. No vaya a ningún lugar inusual. Y vivir como si estuviera en protección de testigos porque usted quería... ¿Qué? ¿Tomar café con la maestra de su hermano? La voz de Emilia se elevó ligeramente. Esto es una locura, Leonardo. Lo sé. Sus ojos se encontraron con los de ella y vio un arrepentimiento genuino. Si pudiera deshacerlo, lo haría, pero no puedo. Así que estoy haciendo lo mejor que puedo, asegurándome de que nada le pase. Nicolás regresó ajeno a la tensión. ¿Qué me perdí? Nada, campeón.
La transformación de Leonardo fue inmediata. El hombre peligroso desapareciendo detrás del hermano atento. La señorita Flores solo estaba aceptando ayudar con la venta de pasteles. Emilia quiso discutir, ponerse de pie y alejarse de esta locura. Pero Nicolás la miraba con tanta esperanza. Y la expresión de Leonardo contenía una súplica silenciosa. Por supuesto, dijo débilmente. Me encantaría ayudar. Nicolás sonrió radiante, y los hombros de Leonardo se relajaron ligeramente. Pasaron otra hora discutiendo el festival, y gradualmente, Emilia sintió que se relajaba a pesar de todo. Leonardo contó historias sobre las travesuras de Nicolás que la hicieron reír. Nicolás le mostró sus últimos dibujos, y cuando la mano de Leonardo rozó accidentalmente la suya al buscar el azúcar, una corriente eléctrica recorrió su brazo. Él también lo sintió. Se dio cuenta por la forma en que sus ojos se oscurecieron, por la pausa antes de que él se retirara. Esto era peligroso. No solo la vigilancia y el equipo de protección, sino esto, la forma en que Leonardo la miraba cuando Nicolás no estaba mirando. La forma en que su corazón se aceleraba cuando él sonreía. La creciente sensación de que estaba cayendo en algo que no podía controlar. Cuando finalmente salieron de la cafetería, Leonardo los acompañó hasta su auto. Gracias por venir, significó mucho para Nicolás. ¿Solo para Nicolás? Las palabras se le escaparon antes de que Emilia pudiera detenerlas. La sonrisa de Leonardo fue lenta, genuina y devastadora. No, no solo para Nicolás. Luego abrió la puerta de su auto y Emilia condujo a casa con sus pensamientos en caos y el Camry azul siguiéndola a 3 autos de distancia. El martes siguiente, Emilia se quedó hasta tarde para preparar las juntas de padres. El sol de otoño ya se había puesto cuando cerró su aula y se dirigió al estacionamiento. La mayoría del personal se había ido horas antes y el edificio se sentía inquietantemente silencioso. Estaba a mitad del estacionamiento cuando notó que el Camry azul no estaba en su lugar habitual. Emilia se detuvo, llaves en mano, escaneando la calle. No había rastro del equipo de protección de Leonardo por ninguna parte. Quizás habían cambiado de vehículo o quizás habían decidido que ya no necesitaba vigilancia. El pensamiento debería haber sido un alivio. En cambio, la puso nerviosa. Acababa de abrir su Honda cuando unos pasos crujieron detrás de ella. Emilia se dio la vuelta para encontrarse con 2 hombres que se acercaban. Ninguno de ellos del Camry. Uno era alto y delgado con la cabeza rapada. El otro era fornido con una cicatriz que le cruzaba la ceja izquierda. «Emilia Flores», preguntó el alto, con un fuerte acento. «¿Ruso, quizás?» Cada instinto gritó, «peligro». «¿Puedo ayudarles?» «Sí», sonrió, pero la sonrisa no le llegó a los ojos. «Tenemos preguntas sobre su relación con Leonardo Vidal». «No tengo ninguna relación con nadie. Solo soy una maestra». La mano de Emilia apretó sus llaves, tratando de recordar los movimientos de defensa personal del seminario que había tomado en la universidad. «Por favor, déjenme en paz. Solo queremos hablar». El fornido se movió a su derecha, cortando su ángulo hacia la escuela. «No tardará mucho». «Gritaré», advirtió Emilia, su voz temblorosa. «Nadie está aquí para oírte», dijo el hombre alto, extendiendo la mano hacia su brazo. Emilia gritó, fuerte y penetrante mientras se zafaba. Pero su agarre era de hierro, tirándola hacia una camioneta que había aparecido en la entrada del estacionamiento. Ni siquiera la había oído llegar. «Deja de forcejear», gruñó el hombre fornido, agarrándole el otro brazo. «Haz esto fácil». Emilia le clavó el talón en el empeine y agitó sus llaves hacia la cara del hombre alto. No hizo contacto, pero la sorpresa le dio un segundo. Gritó de nuevo, forcejeando salvajemente mientras la arrastraban hacia la camioneta. Entonces todo estalló en movimiento. 2 hombres con chaquetas oscuras se materializaron detrás del edificio. Uno embistió al hombre alto con la fuerza suficiente para hacerlos caer a ambos al pavimento. El otro agarró al fornido y lo apartó de Emilia con tanta violencia que oyó algo crujir. «¡Súbase a su auto!», le gritó Antonio, uno de los hombres de Leonardo. Lo recordó. «Y cierre las puertas». Emilia no necesitó que se lo dijeran 2 veces. Se metió a rastras en su Honda,
Presionó el botón de cierre y se quedó allí temblando, mientras la escena se desarrollaba fuera de su parabrisas como algo sacado de una película de acción. Los hombres de Leonardo eran eficientes y brutales. En 2 minutos, ambos atacantes estaban en el suelo, inmovilizados. La camioneta se alejó chirriando, aparentemente renuente a arriesgar a sus ocupantes. Antonio se acercó a su ventana y Emilia la abrió un poco. ¿Está herida?, preguntó con urgencia. No, no, ¿qué acaba de pasar? Necesitamos llevarla a un lugar seguro ahora. Antonio sacó su teléfono. Llamó al jefe. ¿Dónde estaban ustedes? La conmoción de Emilia estaba dando paso a la furia. Se supone que debían estar vigilándome. Alguien nos pinchó las llantas hace 20 minutos. Nos retrasamos en regresar. La mandíbula de Antonio se apretó. Fue coordinado. El peso total de lo que casi había sucedido golpeó a Emilia como un tren de carga. Habían estado planeando secuestrarla, lastimarla, por culpa de Leonardo. Sus manos no dejaban de temblar. En 15 minutos, el Mercedes de Leonardo llegó chirriando al estacionamiento. Salió del auto antes de que se detuviera por completo, su rostro una máscara de rabia apenas controlada. Pero cuando llegó a la puerta de Emilia, y ella la abrió, su expresión se transformó en algo crudo y aterrado. Emilia. Se agachó junto a su auto, sus manos flotando como si quisiera tocarla, pero no se atrevía. ¿Está herida? Sus hombres los detuvieron. La voz de Emilia sonó distante para sus propios oídos. Querían hablar de usted, de por qué estuve en su casa. Las manos de Leonardo se cerraron en puños. Lo siento mucho. Esto es mi culpa. Todo. Sí, lo es. Emilia se sorprendió a sí misma con su enfado. Usted dijo que estaría a salvo. Usted dijo que solo estaban vigilando. Me equivoqué. La admisión pareció costarle todo. Escalaron más rápido de lo que anticipé. Pero le juro, Emilia, que esto no volverá a suceder. ¿Cómo puede prometer eso? Porque no va a casa esta noche. Va a venir conmigo a un lugar seguro hasta que elimine esta amenaza. El tono de Leonardo no dejó lugar a discusión. Antonio, Lucas, revisen su apartamento, empaquen lo esencial. Nos movemos ahora. Espere. Emilia comenzó a protestar. No. Los ojos de Leonardo brillaron. Intentaron secuestrarla esta noche. Lo intentarán de nuevo. No arriesgaré su vida porque es demasiado terca para aceptar ayuda. No soy terca. Estoy... La voz de Emilia se quebró. Estoy aterrorizada, Leonardo. No sé qué está pasando, ni por qué estas personas quieren hacerme daño. La expresión de Leonardo se suavizó. Se acercó al auto y esta vez Emilia lo dejó tomar su mano. Su palma era cálida, firme. Sé que está asustada y tiene todo el derecho a estar enojada conmigo, pero ahora mismo necesito que confíe en mí una vez más. Su pulgar trazó sus nudillos. Por favor, Emilia, déjeme protegerla. Emilia lo miró a la cara, al miedo y la culpa, y algo más que no podía nombrar. Pensó en esos hombres arrastrándola hacia la camioneta, en la violencia en el mundo de Leonardo, que de repente se había convertido en su realidad. Tenía dos opciones: ir a casa y esperar que no regresaran, o confiar en el hombre que había traído este peligro a su vida en primer lugar. ¿A dónde iremos?, susurró. Un penthouse que tengo en el centro. Edificio seguro, ascensor privado, seguridad en cada piso. Leonardo le apretó la mano suavemente. Tendrá su propio espacio. Nicolás estará allí. Estará feliz de verla. La mención de Nicolás lo decidió. Si Emilia iba a casa y algo pasaba, si esos hombres regresaban y ella no estaba preparada, Nicolás perdería a otra persona a quien quería. Está bien, dijo Emilia finalmente, pero solo hasta que esto termine. Solo hasta que termine, acordó Leonardo. Él la ayudó a salir del auto y Emilia se dio cuenta de que seguía temblando. Sin pensarlo, Leonardo la atrajo a sus brazos y ella se permitió apoyarse en él por un momento, se permitió encontrar consuelo en su sólida calidez. Arreglaré esto, murmuró contra su cabello. Lo prometo. Emilia quiso creerle. Pero mientras Antonio la escoltaba al Mercedes y veía a los dos atacantes siendo subidos a otro vehículo, no pudo quitarse la sensación de que nada volvería a ser sencillo.
El penthouse estaba en el piso 42 de una torre de cristal con vistas a la ciudad. Emilia estaba en el vestíbulo de mármol, aferrándose a su bolso de noche empacado apresuradamente, y trató de procesar el hecho de que esta era ahora su prisión temporal. Señorita Flores. Nicolás apareció desde el pasillo, todavía en pijama, a pesar de ser solo las 8:00. Chocó contra ella con un abrazo. Leonardo dijo que se queda con nosotros. Esto es lo mejor. Emilia logró sonreír, su terror anterior suavizado por su entusiasmo. Solo por un tiempo, campeón. Su habitación es por aquí, apareció Leonardo. Su intensidad anterior, reemplazada por una cuidadosa cortesía, la condujo por un pasillo revestido de arte abstracto hasta un espacioso dormitorio con ventanas de piso a techo. El baño está por allí. Si necesita algo... Necesito respuestas. Emilia dejó su bolso, repentinamente exhausta. Respuestas de verdad, Leonardo. No verdades a medias. Leonardo miró a Nicolás, que saltaba en el pasillo. Nicolás, ve a lavarte los dientes. Iré a arroparte pronto. Pero ahora, por favor. Algo en el tono de Leonardo hizo que Nicolás obedeciera sin discutir. Una vez que desapareció, Leonardo entró en la habitación y cerró la puerta hasta la mitad, lo suficientemente cerca para la privacidad, lo suficientemente abierta para seguir siendo apropiada. ¿Qué quieres saber?, preguntó en voz baja. Todo. ¿Quiénes son estas personas? ¿Qué creen que sé? ¿Y por qué? La voz de Emilia se quebró. ¿Por qué me harían daño? Leonardo se acercó a la ventana, su silueta oscura contra el brillante paisaje urbano. Mi padre dirigía operaciones de transporte marítimo en 3 puertos, legítimas en el papel, pero también movía cosas que no se declaraban en la aduana, armas a veces, otra carga que necesitaba desaparecer. Emilia se sentó al borde de la cama, sus piernas repentinamente débiles. Cuando lo mataron hace 9 meses, el control de esas operaciones recayó en mí. Tenía 28 años, apenas estaba preparado, y nuestros rivales vieron debilidad. El reflejo de Leonardo en el cristal parecía atormentado. La organización de Demetrio Morales ha estado presionando en nuestro territorio desde entonces. Quieren nuestros puertos, nuestras conexiones, todo lo que construimos, y creen que usted me está ayudando de alguna manera. Sí, cuando vino a la villa, los hombres de Demetrio Morales la fotografiaron. Han estado tratando de averiguar quién es y qué significa para mí. Se volvió para mirarla. Esta noche fue un intento de interrogatorio. La habrían interrogado, se habrían dado cuenta de que no sabe nada y luego, ¿me habrían matado? Terminó Emilia, su voz hueca. Posiblemente, o la habrían usado como palanca contra mí. Las manos de Leonardo se apretaron. De cualquier manera no podía permitir que sucediera. Emilia lo miró fijamente. Este hombre que movía armas y hablaba casualmente de asesinato, que también era amable con su traumatizado hermano y donaba libros a las aulas. Las contradicciones le hacían dar vueltas la cabeza. Podría haberme dicho todo esto desde el principio, dijo. ¿Me habría creído? ¿O habría pensado que estaba loca y habría corrido directamente a la policía? Leonardo se acercó, agachándose para quedar a la altura de sus ojos. Estaba tratando de manejarlo en silencio, mantenerla a salvo sin arrastrarla más profundamente a mi mundo. Obviamente, eso falló. ¿Y ahora qué pasa? Ahora elimino la amenaza. La voz de Leonardo se volvió fría, peligrosa. Demetrio cometió un error esta noche. Se movió contra alguien bajo mi protección, lo que significa que ha declarado una guerra abierta. He estado tratando de evitar el derramamiento de sangre por el bien de Nicolás, pero esa consideración acaba de terminar. Emilia se estremeció ante el acero de sus palabras. ¿Cuánto tiempo tendré que quedarme aquí? 1 semana, quizás menos. La expresión de Leonardo se suavizó ligeramente. Sé que esto no es lo que quería, Emilia. Pero aquí estará a salvo. El edificio tiene cámaras de seguridad en cada piso y mis hombres estarán fuera de su puerta. Tengo alumnos que me necesitan. Marcos está organizando un sustituto. Usted llamará diciendo que está enferma. Cuando Emilia comenzó a protestar, Leonardo levantó una mano.
Sé que no es lo ideal, pero su seguridad es más importante que los récords de asistencia perfecta. Emilia quiso discutir, insistir en que no podía simplemente desaparecer de su vida. Pero el recuerdo de las manos de esos hombres en sus brazos, el miedo en sus ojos cuando apareció el equipo de Leonardo, era demasiado fresco, demasiado real. Está bien, susurró. Una semana. Leonardo se puso de pie, el alivio evidente en sus facciones. Gracias por confiar en mí. No confío, dijo Emilia sin rodeos, pero no tengo mejores opciones ahora mismo. Algo parpadeó en el rostro de Leonardo. ¿Dolor, quizás? ¿O respeto? Justo, intente descansar un poco. Mañana estableceremos una rutina para que no se vuelva loca. Se dirigió hacia la puerta, luego hizo una pausa. Emilia, por lo que vale, de verdad lo siento, merecía algo mejor que ser arrastrada a esto. Después de que se fue, Emilia se sentó en el silencioso lujo de su habitación temporal y finalmente se permitió llorar, por su sentido de seguridad perdido, por la vida sencilla que se había destrozado en el momento en que había golpeado ese Ferrari, por la situación imposible en la que ahora se encontraba. A través de las paredes oyó la voz de Leonardo leyendo a Nicolás un cuento para dormir, y a pesar de todo, el sonido era extrañamente reconfortante. 3 pisos más abajo, en la oficina de seguridad del edificio, Antonio revisó las grabaciones de la noche mientras hablaba por teléfono. El jefe quiere un cierre total, dijo a su equipo. Nadie entra ni sale sin autorización. Y que alguien averigüe cómo los hombres de Demetrio supieron exactamente cuándo atacar. En el monitor, Leonardo entró en su propio dormitorio y se quedó junto a la ventana por un largo momento, con los hombros tensos. Antonio había trabajado para la familia Vidal durante 12 años. Había visto a Leonardo crecer de un adolescente arrogante a un líder calculador, pero nunca lo había visto con la expresión que tenía esa noche cuando llegó al estacionamiento, aterrado y desesperado, de una manera que no tenía nada que ver con la estrategia de negocios. La maestra ya no era solo una complicación, era algo mucho más peligroso. Se estaba volviendo importante. Y en su mundo, Antonio sabía que las cosas importantes siempre eran las primeras en ser destruidas. Sacó su teléfono e hizo otra llamada. Necesitamos más hombres. Turnos dobles. El jefe te está dispuesto a ir a la guerra por esta, lo que significa que más vale que nos aseguremos de que siga viva. Fuera de la torre, la ciudad brillaba con miles de luces, ocultando 1000 secretos. Y en algún lugar en la oscuridad, Demetrio Morales estaba planeando su próximo movimiento. Emilia se despertó con la luz del sol entrando por ventanas desconocidas y el olor a café recién hecho. Por un momento desorientado, olvidó dónde estaba. Luego la realidad volvió. El ataque, las revelaciones de Leonardo, el penthouse. Encontró a Leonardo y Nicolás en la cocina. Nicolás estaba desayunando cereales mientras Leonardo leía algo en su tableta con expresión sombría. «Buenos días», dijo Emilia con incomodidad. «Señorita Flores». Nicolás se animó de inmediato. «Leonardo hizo hot cakes. ¿Quiere unos?» «Me encantaría». Emilia se deslizó en un taburete de la barra, muy consciente de la mirada de Leonardo sobre ella. Llevaba una camisa blanca de vestir con las mangas arremangadas, luciendo demasiado arreglado para alguien que probablemente había estado despierto medianoche planeando una guerra de pandillas. Le sirvió café sin preguntar, sabiendo de alguna manera que lo tomaba solo. «¿Dormiste bien?» «Mejor de lo esperado». Emilia aceptó la taza, agradecida por tener algo que hacer con sus manos. «¿Qué pasa hoy?» «Nicolás tiene clases en línea en el estudio. Yo tengo algunos asuntos que atender». El tono de Leonardo era cuidadosamente neutral. «Es libre de usar la biblioteca, el gimnasio, lo que necesite. Solo quédese dentro del penthouse». «Entonces, ¿soy una prisionera con buenas comodidades?» «Es una invitada con preocupaciones de seguridad», corrigió Leonardo, pero había un toque de diversión en sus ojos. Después de que Nicolás desapareció para sus lecciones, Emilia deambuló por el penthouse, demasiado inquieta para quedarse quieta. La biblioteca era impresionante. Estantes de piso a techo llenos de todo, desde clásicos hasta thrillers modernos. Intentó leer, pero no podía concentrarse. Alrededor del mediodía,
Leonardo salió de su oficina para una llamada telefónica, paseándose por la sala de estar. Emilia fingió hojear libros mientras escuchaba descaradamente. No me importa lo que ofrezca, dijo Leonardo con frialdad. Después de anoche, no hay negociación. No, Marcos. Dile que la reunión está cancelada a menos que entregue a todos los involucrados en el incidente del estacionamiento. Ese es su problema, no el mío. Las orejas de Emilia se agudizaron. El incidente del estacionamiento, su ataque. Leonardo terminó la llamada y la notó observando. Sí, debería llevarme estas llamadas a otro lado. Está bien, es su casa. Emilia dudó. Se trataba de anoche. Demetrio quiere negociar. Afirma que el ataque no fue autorizado, hecho por subordinados demasiado celosos. La risa de Leonardo fue amarga, como si creyera eso. ¿Cree que miente? Sé que miente. Demetrio no respira sin calcular el beneficio. Leonardo se dirigió a la ventana, su posición habitual cuando estaba estresado. Pero me está ofreciendo algo que quiero. Los nombres de todos los involucrados, lo que significa que está preocupado. Emilia se unió a él en la ventana, manteniendo una distancia prudente. ¿Por qué estaría preocupado? ¿No está ganando? Hizo que me trajera aquí. Interrumpió mi vida, lo obligó a desviar recursos. Es más astuta de lo que le di crédito, dijo Leonardo, mirándola con sorpresa. Sí, eso es exactamente lo que logró, pero también cometió un error crítico. ¿Qué error? Me obligó a elegir entre la precaución y la acción. He estado jugando a la defensiva desde que murió mi padre, tratando de proteger a Nicolás. Evitar la escalada. La voz de Leonardo se endureció. Anoche me forzó la mano. Ahora voy por él y sabe que no está listo para esa pelea. Emilia asimiló esto, su mente de maestra uniendo la estrategia. Así que quiere negociar antes de que ataque. Exacto. Leonardo la miró con algo parecido al respeto. Usted entiende de tácticas. Manejo 25 niños de 8 años. La estrategia es supervivencia. El intento de Emilia de ser jocosa cayó en saco roto. ¿Qué va a hacer? Lo que debía haber hecho hace 9 meses. Leonardo se puso de pie, ofreciéndole la mano. Pero primero, déjame llevarte a ti y a Nicolás a un lugar seguro. Emilia se dejó levantar, y por un momento estuvieron demasiado cerca, su mano aún sostenía la suya. Gracias, dijo suavemente, por ser valiente cuando tenías todo el derecho a huir. No podía permitir que hirieran a mis alumnos, susurró Emilia. Aunque me aterre tu mundo, Leonardo, aunque esto, señaló entre ellos, lo que sea esto, sea imposible. Lo sé, dijo Leonardo, y la tristeza en su voz le hizo doler el pecho. Créame, lo sé. Emilia no regresó al penthouse. En cambio, Leonardo la llevó a ella y a Nicolás a otra propiedad, una modesta casa en un tranquilo suburbio, el tipo de lugar que no atraía la atención. El interior era cómodo, pero no lujoso. Sofás suaves, iluminación cálida, una cocina que realmente parecía usada. Casa de seguridad, explicó Leonardo mientras Nicolás inmediatamente reclamaba el control remoto de la televisión. Nadie sabe de este lugar excepto Marcos y yo. Se quedará aquí esta noche. ¿Y usted? Preguntó Emilia. Tengo asuntos que terminar. Su expresión era indescifrable. Marcos se quedará con ustedes. Está armado, entrenado y los mantendrá a salvo a ambos mientras yo me encargo de Demetrio. El estómago de Emilia se revolvió. ¿Encargarse? No hagas preguntas cuyas respuestas no quieres saber, dijo Leonardo suavemente. Se agachó frente a Nicolás, que estaba cambiando de canal de dibujos animados. Oye, campeón, tengo que salir un rato. Te quedarás con Marcos y la señorita Flores. ¿De acuerdo? El rostro de Nicolás se entristeció. Pero si acabas de llegar. Lo sé, pero esto es importante. La voz de Leonardo se suavizó de una manera que Emilia nunca había oído. Me estoy asegurando de que lo que pasó hoy nunca vuelva a suceder para que puedas ir a la escuela con seguridad. Para que la señorita Flores no tenga que encerrarte en las salas de música. ¿Volverá? La pregunta de Nicolás fue pequeña, atormentada.
El corazón de Emilia se partió ante el miedo en esas palabras. El miedo de un niño de 8 años que ya había visto morir a su padre. Siempre volveré a ti, prometió Leonardo ferozmente. Siempre. ¿Me entiendes? Nicolás asintió, pero sus ojos estaban húmedos. Leonardo lo atrajo a un fuerte abrazo, y Emilia tuvo que apartar la vista del amor puro en el gesto. Cuando Leonardo se puso de pie, su máscara estaba de nuevo en su lugar. Marcos está en la cocina, hay comida en el refrigerador, no salgan de la casa. Leonardo, Emilia le agarró el brazo mientras se dirigía a la puerta. Tenga cuidado, por favor. Algo parpadeó en sus ojos oscuros. Sorpresa, quizás. O gratitud. ¿Está preocupada por mí? Claro que sí, dijo Emilia frustrada. A pesar de todo, a pesar de la locura de esta situación, no quiero que le pase nada. La mano de Leonardo cubrió la de ella donde descansaba en su brazo. Después de esta noche, esto termina. Podrás volver a tu vida normal, Emilia, a tus planes de lecciones y juntas de padres y noches de cine de viernes con Sofía. La idea debería haber sido reconfortante. En cambio, se sintió como una pérdida. ¿Y si no quiero eso? Las palabras se le escaparon antes de que Emilia pudiera detenerlas. Leonardo se quedó muy quieto. ¿Qué? No sé. Emilia luchó por articular la cosa imposible que crecía en su pecho. Me aterra tu mundo, Leonardo, la violencia y el peligro. Pero también me aterra volver a mi apartamento y no volver a verte. Perder esto. Fingir que hoy no pasó. Emilia, no estoy pidiendo nada, continuó rápidamente. Sé que esto es complicado, incluso imposible, pero necesitaba que lo supieras antes de que cruzaras esa puerta. Por un largo momento, Leonardo solo la miró. Luego, lentamente, levantó su mano libre y trazó su pómulo con el pulgar. Eres lo más inesperado que me ha pasado, dijo en voz baja. Una maestra tímida que dejó una nota honesta y puso mi mundo patas arriba. ¿Eso es bueno o malo? Todavía no lo sé. Su sonrisa era triste. Pero cuando esto termine, cuando estés a salvo y Nicolás esté a salvo, me gustaría mucho averiguarlo. Luego se inclinó y le dio un suave beso en la frente, tierno, reverente y dolorosamente breve. Volveré por la mañana, prometió, y luego se fue. La noche se extendió interminablemente. Emilia intentó concentrarse en Nicolás, preparándole la cena, viendo películas, manteniendo la normalidad, pero su mente seguía divagando hacia Leonardo, hacia lo que realmente significaba encargarse de Demetrio, hacia la posibilidad muy real de que él no regresara. Marcos estaba sentado en la mesa de la cocina, limpiando una pistola con precisión metódica. Emilia intentó no mirar fijamente. «Estará bien», dijo Marcos sin levantar la vista. «El jefe ha estado planeando esto durante meses. Esta noche solo adelantó el cronograma». «¿Qué está planeando exactamente?» «Una conversación». La sonrisa de Marcos era fría. De esas que terminan con Demetrio entendiendo que atacar a maestros y niños tiene consecuencias. ¿Quiere decir matarlo? Quiero decir acabar con la amenaza. Marcos finalmente la miró. «Usted se preocupa por él, por el jefe». No era una pregunta. Emilia se dejó caer en una silla frente a él. ¿Es eso estúpido? Probablemente, dijo Marcos con honestidad. El mundo de Leonardo destruye las cosas suaves. La gente como usted no sobrevive aquí. Encerré a 50 niños en una sala de música mientras hombres armados estaban a 3 metros. Emilia señaló, «Soy más fuerte de lo que parezco». La expresión de Marcos cambió a algo parecido al respeto. «Sí, lo es. Quizás por eso no puede dejar de hablar de usted. Emilia odiaría esto. Emilia pensaría que soy un monstruo. Emilia merece algo mejor». La imitación de Marcos era sorprendentemente precisa. Es agotador, sinceramente. A pesar de todo, Emilia rió. Luego su teléfono zumbó. Un mensaje de texto de Sofía. «¿Dónde estás? No viniste a la noche de cine. ¿Todo bien?» Emilia miró el mensaje, este atisbo de su vida normal, la vida donde la crisis más grande era elegir entre comedias románticas y thrillers.
donde el peligro significaba una difícil junta de padres, no hombres armados en festivales escolares. Esa vida sentía que pertenecía a otra persona ahora. Respondió: larga historia, estoy a salvo. Te cuento todo pronto. Alrededor de las 3 a.m., Emilia dormitaba en el sofá. Nicolás dormía con la cabeza en su regazo. Se despertó con el sonido de la puerta principal abriéndose y se incorporó bruscamente, con el corazón acelerado. Leonardo estaba en el umbral, iluminado por la luz del porche, su camisa arrugada, su cabello despeinado, pero estaba entero y respirando y vivo. «Está hecho», dijo en voz baja. Emilia con cuidado movió la cabeza de Nicolás a una almohada y se acercó a Leonardo. No preguntó por detalles. No quería saber si había sangre en sus manos o muerte en su conciencia. Simplemente lo abrazó y se aferró. Los brazos de Leonardo la rodearon inmediatamente, apretándola contra él. Estaba temblando por la adrenalina o la emoción. Ella no podía decirlo. «Pensé que no lo lograría», admitió contra su cabello. «Pero lo hiciste, porque se lo prometí a Nicolás. Y porque…» Se apartó para mirarla. «Porque quería volver a verte. Lo necesitaba». Emilia levantó la mano y le tocó la cara. Este hombre complicado, peligroso, imposible, que de alguna manera se había vuelto esencial para ella. «¿Qué pasa ahora?», susurró. «¿Ahora?». La sonrisa de Leonardo era exhausta, pero genuina. «Ahora averiguamos cómo un jefe de una organización criminal y una maestra de 3er grado podrían hacer que esto funcione. Es una locura». «Completamente», asintió. «Todavía estoy aterrorizada». «Yo también». Leonardo volvió a besarle la frente, luego la sien y finalmente los labios. Fue suave y cuidadoso y lleno de promesas. Cuando se separaron, Emilia estaba sin aliento. «¿Realmente estamos haciendo esto?», preguntó. «Si me aceptas», dijo Leonardo. «Límites, reglas, lo que necesites. Pero sí, me gustaría intentarlo». Desde el sofá, la voz somnolienta de Nicolás interrumpió. «¿Ya terminaron de ser cariñosos? Tengo hambre». Se separaron, riendo, y Emilia se dio cuenta de que, de alguna manera imposible, esto se sentía bien. Peligroso, frágil y completamente insensato. Pero bien, 2 semanas después, Emilia estaba en su aula después de clases, acomodando los nuevos libros que Leonardo había donado. Tarjetas de agradecimiento de los alumnos cubrían su escritorio, coloridos dibujos a crayón de bibliotecas y lectores felices. La vida había vuelto a algo parecido a la normalidad. El incidente del Festival de Otoño se había explicado como un susto de seguridad. Emilia había dado su declaración a la Policía Real esta vez, cuidadosamente editada por los abogados de Leonardo. Nadie cuestionó la historia de la fuga de gas. Demetrio Morales había desaparecido. Emilia no preguntó dónde. Había aprendido que había algunas cosas que era mejor no saber. Su teléfono zumbó. «Recojo a Nicolás en 20. ¿Café después?». Emilia sonrió. Leonardo había cumplido su palabra sobre los límites. Se había movido lenta, respetuosamente. Cenas con Nicolás presente, reuniones en cafeterías en lugares públicos, cuidadosos besos de buenas noches en la puerta de su apartamento. Nada apresurado, nada asumido. Era extraño aprender a salir con alguien cuyo trabajo diario implicaba actividades en las que no podía pensar demasiado. Pero Leonardo mantenía esos mundos separados. Con ella, él era solo un hombre que intentaba criar a su hermano traumatizado y descubrir si podía ser algo más que el legado de su padre. «Señorita Flores». Nicolás irrumpió por la puerta justo a tiempo. Leonardo lo seguía en uno de sus trajes perfectamente confeccionados. «¿Adivina qué? Leonardo dice que puedo tener un perro». «¿Ah, sí?». Emilia levantó una ceja hacia Leonardo, quien tuvo la decencia de parecer avergonzado. «Un perro pequeño», aclaró Leonardo. «Un perro muy pequeño y bien portado». «No existe tal cosa», rió Emilia. «Pero creo que es maravilloso, Nicolás». Mientras Nicolás recogía su mochila, Leonardo se acercó a Emilia, su voz baja. «¿Cómo estuvo tu día?». «Bien, normal». Le gustaba que siempre preguntara. Le gustaba que realmente le importara el drama de 3er grado y los resultados de los exámenes de ortografía.
¿El tuyo? 3 reuniones, 2 teleconferencias, una negociación muy tediosa. No especificó qué tipo de negociación. Emilia no preguntó. El café suena mucho mejor. En su cafetería habitual, la Jacaranda, donde todo esto había comenzado, se sentaron en un cómodo asiento. Nicolás inmediatamente sacó su tarea y Leonardo lo ayudó a pronunciar palabras de vocabulario mientras Emilia trabajaba en los planes de lecciones de la próxima semana. Era hogareño, sencillo, perfecto. Señorita Flores, dijo Nicolás de repente, ¿usted es la novia de Leonardo ahora? Emilia casi se atraganta con su café. Los ojos de Leonardo se abrieron ligeramente, pero no intervino. Solo observó para ver cómo respondería ella. Bueno, dijo Emilia con cautela, su hermano y yo estamos pasando tiempo juntos para ver si nos gustaría ser más que amigos. Eso significa sí, informó Nicolás a Leonardo con sabiduría. Sofía dice que cuando los adultos hablan así, siempre significa sí. ¿Quién es Sofía? Preguntó Leonardo, divertido. La Padahana, la amiga de la señorita Flores, vino a ayudar con el aula la semana pasada. Nicolás volvió a su tarea, perdiéndose por completo la mirada significativa que Leonardo le dio a Emilia. ¿Les contaste a tus amigos sobre mí? Preguntó Leonardo en voz baja. Sofía exigió una explicación de por qué desaparecí durante una semana. Emilia sintió que sus mejillas se calentaban. Le di la versión muy editada. Cree que eres un importador-exportador. Eso no es del todo inexacto. La sonrisa de Leonardo era irónica. ¿Y qué piensa Sofía de tu peligroso novio? Que debo tener cuidado. Emilia lo miró a los ojos con firmeza. Que podrías hacerme daño. Que todo esto es imprudente y posiblemente estúpido. No se equivoca. No, pero también dijo que nunca me había visto tan feliz. Emilia extendió la mano por la mesa, entrelazando sus dedos con los de Leonardo. Así que quizás valga la pena el riesgo. Leonardo le llevó la mano a los labios, besándole los nudillos suavemente. Nicolás hizo un sonido de náuseas y ambos rieron. Más tarde, después de dejar a Nicolás en la villa con Marcos, Leonardo acompañó a Emilia a su apartamento. En su puerta, la acercó. «Tengo algo para ti», dijo, metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. El corazón de Emilia dio un salto. «Leonardo, si eso es un...» «Relájate», sacó una pequeña placa de metal, el panel rayado del Ferrari. Alguien lo había montado en madera pulida, convirtiéndolo en una especie de placa extraña. Hice que lo preservaran durante la restauración. Emilia miró el largo rayón plateado, la marca que lo había iniciado todo. «¿Por qué?», preguntó. «Porque me recuerda que a veces los peores errores conducen a las mejores cosas». La voz de Leonardo era suave. Que a veces la destrucción crea algo nuevo, y que la honestidad, incluso cuando es aterradora, siempre vale la pena. Emilia trazó el rayón con el dedo, la emoción brotando en su pecho. «Eres un criminal tan sentimental. Solo para ti». Leonardo le levantó la barbilla, su beso lento, profundo y lleno de promesas. Cuando se separaron, apoyó la frente contra la de ella. «Sé que esto no es fácil, Emilia. Sé que a veces tienes miedo. Yo también». «¿De qué?» «De no ser lo suficientemente bueno para ti. De que mi mundo toque el tuyo y destruya lo mejor que me ha pasado». Su pulgar trazó su mandíbula. «Pero estoy dispuesto a intentarlo si tú lo estás. A construir algo real entre nosotros, incluso si es complicado». «Especialmente porque es complicado», corrigió Emilia. Se echó hacia atrás para mirarlo de lleno. «Necesito que me prometas algo, sin embargo. Lo que sea. No más secretos. Si algo nos amenaza a mí o a Nicolás, me lo dices, lo enfrentamos juntos». La voz de Emilia era firme. «No soy una damisela que necesita protección de la información. Soy tu compañera si estamos haciendo esto». Leonardo la miró fijamente por un largo momento. Luego asintió lentamente. «Compañeros. Igualdad de honestidad. Incluso cuando es difícil». «Incluso cuando es difícil», asintió Emilia. Él la besó de nuevo,
y Emilia sintió que sus últimas reservas se disolvían. Esto era una locura. Salir con un hombre cuyo padre había sido asesinado, cuyo mundo operaba en las sombras, cuya versión de resolución de conflictos probablemente violaba varias leyes, pero también era real, la forma en que la miraba como si fuera preciosa, la forma en que escuchaba cuando ella hablaba de sus alumnos, la forma en que lo intentaba, genuinamente, para ser mejor que sus circunstancias. «Quédate», susurró Emilia contra sus labios. Leonardo se echó hacia atrás, la sorpresa y el deseo en conflicto en su expresión. Emilia, solo a dormir, solo para abrazarme. Se sintió valiente y temeraria y completamente segura. No quiero que te vayas todavía. La sonrisa de Leonardo fue lenta y devastadora. Entonces no lo haré. A kilómetros de distancia, en su estudio de la villa, un certificado de restauración yacía en el escritorio de Leonardo. Documentación de que el Ferrari 250 GT California Spider de 1961 había sido devuelto a su gloria original. Pero montado en la pared sobre su escritorio estaba el panel rayado, atrapando la luz como un trofeo. Algunas cosas, había decidido Leonardo, eran demasiado importantes para arreglarlas por completo. Algunas cicatrices valían la pena conservar, y algunos errores, como una maestra tímida golpeando su auto y dejando una nota honesta, eran en realidad solo el destino con un terrible momento. Miró la foto en su escritorio. Emilia y Nicolás riendo en el festival de otoño, tomada momentos antes de que todo saliera mal, momentos antes de que Emilia hubiera demostrado ser más valiente de lo que nadie, incluyéndose a sí misma, había imaginado. Leonardo tomó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Marcos. «Cancela mi agenda para mañana por la tarde. Llevo a Emilia y Nicolás al acuario». La respuesta de Marcos fue inmediata. Ya era hora de que actuara como una persona normal. Leonardo sonrió. Lo normal era relativo, pero con Emilia, con Nicolás, casi podía creer en un futuro que no estuviera definido por la violencia y la venganza. Casi podía creer en la redención. Afuera, la ciudad brillaba con secretos y sombras, pero dentro de esta vida que estaba construyendo cuidadosamente había luz. Frágil, peligrosa e imposiblemente real, pero luz al fin y al cabo.